Y con ese paso, si quieres indicarles algo más, chicos, como saben, ante cualquier consulta nos las pueden decir en el chat de Zoom. Así mismo guarden silencio y respeten al ponente y los demás participantes durante la ponencia. Igualmente pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Por favor, chicos, cuiden bastante sus micros y las cámaras. Y eso sería todo, chicos, con respecto a lo que es las indicaciones de la ponencia. No se olviden estar atentos siempre a la palabra clave. Y sin más, le doy el paso a doctora Molina. Ya puede empezar. ¿Se encuentra por ahí, doctora? ¿Me escucha? Muy buenas noches. Sí, doctora, sí se le escucha. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludar a todos. La línea, la explicación de los clínicos que nos va a ayudar mucho a enfocar la manera de con el paciente y una primera evaluación. Estaba intentando compartir la pantalla, creo que me bien. Sí, doctora, le he hecho como anfitriona para que pueda compartir pantalla. Creo que el audio se le escucha un poco lejos, doctora. Se le escucha con eco. Un poquito lejos, ahí mejor. Muy bien, muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver, como les comentaba, acerca de la anemia, aspectos clínicos que nos van a ayudar mucho a orientar en la primera evaluación cómo tenemos que abordar esta condición clínica en nuestros pacientes. Lo primero que he considerado es tener algunos aspectos generales acerca de la anemia. Tenemos que recordar que esta condición ocurre por múltiples mecanismos. Va a ser muy importante la información y el modo en que nosotros la obtenemos de nuestros pacientes, el texto clínico, la historia clínica muy detallada, y entre otros, en especial de las causas más frecuentes, orientándonos por los factores de riesgo de nuestros pacientes. Tenemos que también tener en cuenta que siempre va a haber algunos factores que pueden influir, como es el volumen plasmático, la altura para una interpretación adecuada de la prueba estándar, que es el valor de hemoglobina, y que generalmente vamos a tener asociadas otras pruebas más que nos van a orientar hacia el diagnóstico del paciente, tomando en cuenta la información que nos da. Entonces, en los temas de la agenda, he Doctora, considerado tratar disculpe, de evaluar la anemia, doctora, ¿me escucha? intentar Doctora, definir y orientar cómo lo tenemos que diagnosticar. ¿Sí? doctora, ¿Me lo disculpe, escuchar? no, no se logra escuchar, doctora, el su audio. Está un poco distorsionado, no se llega a escuchar. ¿Hay un menos eco? Sí, hay un poco menos de eco. ¿Mejor ahora? ¿Se logra escuchar? Sí, está mejor, doctora. Muy bien, entonces me conecto nuevamente y les comentaba que los temas de la agenda vamos a hablar un poco acerca de la definición de anemia, vamos a clasificarla, vamos a hablar de algunos aspectos clínicos que nos van a ayudar a estudiarnos médicos en formación. Es muy importante que identifiquen esta causa más común para que puedan derivar al paciente oportunamente si es que ya maneja otras causas más de mayor complejidad. Algunas medidas preventivas para este tipo de anemia y las conclusiones de nuestra charla. Entonces, empezamos a hablar sobre qué es la anemia, conociendo que se considera anemia la disminución patológica de la concentración de la hemoglobina. Sabemos que los valores de la hemoglobina normales en un paciente
van a diferenciarse de acuerdo a varios factores, o por ejemplo, en el caso de las mujeres se va a diferenciar del valor normal de los varones. También va a influir la altura en la que se encuentra el paciente, también en el caso de las mujeres que se encuentran gestando o no, e incluso el trimestre de gestación. Es muy importante tener en cuenta esta individualidad del paciente para poder orientar correctamente el diagnóstico. En cuanto a lo que es el valor de la hemoglobina de acuerdo a la latitud geográfica, es importante tener en cuenta esto porque hay muchos pacientes que suelen consultarnos y son provenientes de otras ciudades, como por ejemplo Cusco, Puno, Arequipa, en donde no se encuentran al nivel del mapa. Entonces tenemos que hacer un ajuste a los exámenes del laboratorio, tomando en cuenta también algunas sintomatologías que nos pueden orientar hacia si el paciente tiene o no anemia. Pasando a lo que es la clasificación, tenemos que tener en cuenta que la clasificación puede tener diferentes formas de realizarla. Una de ellas puede ser basada en la patogénesis, por ejemplo, en la respuesta medular hacia la anemia, en este caso si se incrementan los reticulocitos compensatoriamente o no ocurre tal proceso. En el caso de ocurrir una respuesta medular adecuada con un incremento de reticulocitos, será una anemia de tipo regenerativo. Si no ocurre eso, será hiporregenerativo. También podemos tener en cuenta otro tipo de clasificación, tomando en cuenta la forma de inicio de la enfermedad. Si es de tipo agudo, brusco, va a estar relacionada, por ejemplo, con anemias por pérdidas agudas, en donde vamos a tener una evolución o una pérdida del valor de la hemoglobina muy rápida. En el caso de ser crónica, puede ser en meses, años, de tipo silente, la disminución del valor de la hemoglobina, por ejemplo, en los casos de anemias ferropénicas, por pérdidas crónicas menstruales. Es una causa bastante frecuente de anemia. En otro caso, podemos también considerar valores de las constantes corpusculares. Las más conocidas son relacionadas con el volumen corpuscular. En este caso, podemos clasificar en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, considerando los valores de menores de 80 para la microcítica, normocítica de 80 a 100 y mayores a 120 en el caso de macrocítica. Tenemos que tener en cuenta también que hay múltiples mecanismos de producción de anemia. Muchos de ellos pueden coexistir, es decir, en un paciente podemos tener varias causas de anemia. Es importante tenerlas en cuenta. Una de ellas puede ser un sangrado de tipo agudo o crónico. Puede ser también la destrucción de los hematíes, por ejemplo, en las anemias hemolíticas o en las anemias angiopáticas, también es bastante frecuente, o una disminución en la producción de los hematíes, con problemas que afectan ya la fábrica de la sangre, por ejemplo, en los síndromes plásticos, o en enfermedades neoplásicas que afectan a la médula ósea. Pero en la mayoría de casos, nuestro cuerpo va a tratar de desarrollar algunos mecanismos compensatorios para lograr contrarrestar los efectos de la disminución de la hemoglobina. En este caso va a haber un aumento generalmente del estímulo de la eritropoiesis o un incremento de los valores de la hemoglobina para incrementar la formación de glóbulos rojos. También va a haber una redistribución del flujo sanguíneo priorizando los órganos más importantes de nuestro cuerpo, como por ejemplo el corazón o el cerebro, y disminuyéndose el flujo en algunos órganos que no se consideran primordiales, como en la parte cardíaca. Entonces, habíamos estado comentando ya acerca de la clasificación, tomando en cuenta los parámetros del laboratorio que son los reticulocitos y las constantes corpusculares,
tomando en cuenta principalmente el volumen corpuscular. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder orientar un poquito nuestras posibles causas en el caso de tener un paciente con anemia. En este caso podemos tener una anemia microcítica con un índice de producción reticular menor a 2, considerándose una anemia regenerativa. Principalmente lo asociaríamos, de acuerdo a los factores de riesgo, con anemia, con posibilidades como anemia ferropénica o algún tipo de enfermedad crónica, inflamación o algunas otras intoxicaciones de acuerdo a los antecedentes laborales del paciente, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, que la gran cantidad o la mayor frecuencia en cuanto a causa de anemia es la deficiencia de hierro. Casi un 50% de los pacientes padecen de esta deficiencia nutricional. Entonces siempre la tenemos muy en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial. También tenemos que tomar en cuenta algunas otras posibilidades. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene anemia macrocítica con un volumen corporal alto, a lo mejor 110, 115, y adicionalmente tiene un incremento de los reticulocitos, tiene una respuesta medular. Entonces, dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, de acuerdo a varios datos que vamos a obtener del paciente, puede orientarnos a sospechar de una anemia hemolítica, ¿no? Una anemia hemolítica autoinmune que es bastante frecuente en nuestra población también, especialmente en la población femenina. Y en el caso de ser doctores, si tuviéramos una anemia macrocítica con volumen hasta lo mejor de 120 y no tenemos una respuesta adecuada de los reticulocitos, su índice de producción reticular está menor de 2, podríamos sospechar, de acuerdo a los datos también del paciente, de otro tipo de anemia, por ejemplo, las deficiencias nutricionales de ácido fólico y vitamina B12, que también son muy frecuentes en los pacientes, especialmente adultos mayores. Pero también un diagnóstico diferencial en este tipo de anemias macrocíticas ya regenerativas es el síndrome mielodisplásico. Especialmente en adultos mayores hay que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Entonces, recordando un poquito de estos parámetros del laboratorio que van a ser importantes en nuestra evaluación, como parte de nuestra evaluación hematológica, es importante tener en cuenta que los reticulocitos van a informar sobre la capacidad regenerativa de la médula ósea y los valores normales se encontrarían entre 2 a 3. En este caso les comento aquí la forma en la que nosotros desarrollamos este parámetro. Podemos realizarlo también de manera manual, ¿no? Y las adaptaciones que surgen de acuerdo al valor de hematocrito que tiene el paciente, ¿no? que está reemplazando el valor de vida media de reticulocito en ti. Entonces, recordemos que el paciente que llega a nosotros en la primera visita a consulta o a lo mejor también emergencia, puede tener múltiples síntomas de acuerdo a la severidad de la disminución del valor de la hemoglobina. Puede ser un paciente que presente taquicardia, generalmente asociándose a disminuciones severas del valor de la hemoglobina, menores de 7, o también puede ser un paciente que presente palidez como síntoma principal, a lo mejor también cansancio, que es un síntoma muy frecuente en los pacientes y que a veces se menosprecia. Puede ser paciente que manifieste cefalea, dolores de cabeza con frecuencia, o puede ser que también presente algunas alteraciones en cuanto a la función pulmonar, ¿no? Que tenga una respuesta compensatoria, que presente dificultad respiratoria por la anemia muy severa en el caso de un paciente. De disnea, de esfuerzo, de caminar, especialmente teniendo en cuenta un diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca, para tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, tenemos que evaluar cuál es la causa de anemia. Esto va a ser un reto para muchos de nosotros, teniendo en cuenta varios factores, la información
clínica del paciente. En algunos casos son pacientes adultos mayores y tenemos una anamnesis indirecta de los familiares, una información muy minuciosa, muy detallada, que nos ayuda a orientar mejor la causa de la anemia. Y el examen físico también complementa este interrogatorio que nosotros hacemos inicialmente. Como había mencionado, la deficiencia de hierro es una de las causas más frecuentes. Alrededor de un 50% de la población, de las causas de anemia son a causa de deficiencia de hierro, pero eso no excluye otras posibilidades de diagnóstico. Entonces siempre es importante tener en cuenta otras posibilidades adicionales. A lo mejor el paciente tiene alguna otra enfermedad crónica que esté provocando también la anemia, que tiene por ahí también, especialmente en adultos mayores, siempre la búsqueda de neoplasias ocultas, que tienen otras deficiencias nutricionales. Una de las más frecuentes también es la vitamina B12, el ácido fólico, u otras causas adicionales como enfermedades autoinmunes que se asocian a anemias hemolíticas, ¿no? Es bastante amplio en realidad las posibilidades, y la información que el paciente nos brinde va a ayudarnos a organizar mejor y solicitar pruebas de manera racional según nuestras posibilidades diagnósticas. Entonces vamos a hablar ahora brevemente acerca de un caso clínico. Esta es una mujer de 78 años con antecedente de hipertensión arterial y que recibía como tratamiento habitual losartán. Ella presenta una semana previa a la evaluación médica, lesiones equimóticas, cansancio de manera persistente, junto con estas lesiones que persistían, es lo que motiva su evaluación. Al hacer la evaluación médica, no se encuentran adenomegalias, visceromegalias, no se encuentran alteraciones en la mucosa oral, y se encuentra hemodinámicamente estable el paciente en cuanto a funciones vitales. Sin embargo, se encuentran estas lesiones persistentes, equimóticas, algunas estaban de reciente aparición, y dentro de los exámenes complementarios que nosotros tenemos que tratar de siempre interpretar adecuadamente, estaba un hemograma. En el hemograma nosotros podemos evidenciar una disminución del valor de la hemoglobina. En realidad la disminución de la hemoglobina es leve en su caso. Vemos las constantes corpusculares que están dentro del rango normal, el volumen corpuscular medio, y hay una leve disminución de la hemoglobina corpuscular media, pero lo que vemos en este caso es que la anemia no está de manera independiente alterada, sino que tiene una alteración adicional del parámetro del recuento plaquetario, que se relaciona con la clínica que presentaba previamente. Está disminuida en un recuento plaquetario de 20.000. En este caso, siempre nosotros que evaluemos un hemograma, tenemos que evaluarlo integralmente. Adicionalmente, tenemos que evaluar el parámetro de los leucocitos. Si está en términos absolutos normales, en este caso sí, está en 5.500, y también es importante evaluar la parte diferencial, cómo se están dividiendo los leucocitos en cuanto a segmentados, linfocitos, monocitos, y si es que hay alguna otra observación que nos oriente a sospechar de otro tipo de enfermedad o entidad, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que hay otros. Ese término nos debe de llamar mucho la atención, porque el término otros es que hay elementos en la sangre, ¿no?, que no son normales, que puede ser que la máquina solamente lo está reconociendo y no se haya verificado aún por un especialista, ¿no?, pero ya nos debe llamar la atención. Y también la distribución, vemos, ¿no?, que está en rangos límites el valor de los monocitos, discretamente tendría un poquito que llamarnos la atención. Pero en observaciones vemos que presenta 2% de células inmaduras. Entonces, en este caso, aparentemente agudo, podríamos sospechar de una alteración, ¿no?, relacionada con la médula ósea que esté provocando estas alteraciones en el paciente, a pesar de no tener un valor
severo de disminución de la hemoglobina, y está comprometida a otra serie que son las plaquetas, y tenemos una observación que nos sería marcar las alarmas y solicitar una evaluación especializada por hematología para llegar prontamente al diagnóstico, ¿no? En este caso, no estaríamos pensando tanto en una anemia potencial, por deficiencia de hierro, por vitamina B12, no sería nuestra primera opción. Sería nuestra primera opción pensar en una alteración propiamente de la médula ósea, y nuestra primera solicitud sería una evaluación por hematología y realizar un prótesis de sangre periférica para verificar estas observaciones que reporta el ecograma. Este es otro caso clínico. Es una paciente mujer de 50 años con antecedentes de esclerodermia, sin tratamiento médico reciente, sin un control médico reciente, y que acude para evaluación médica por cansancio marcado en las últimas semanas, y con un control de hemoglobina realizado en su centro de salud de 8 gramos por decilitro. Entonces, este antecedente que nos brinda, que es una enfermedad autoinmune, altamente tiene algunas implicancias en la parte reumatológica, y puede tener otras enfermedades adicionales autoinmunes asociadas, nos llama las alertas para sospechar. Dentro de nuestras posibilidades siempre basta la anemia por deficiencia de hierro, porque puede alterarse la absorción de estos pacientes que presentan esclerodermia en la parte de absorción de nutrientes. La primera opción va a ser la deficiencia de hierro como posibilidad. También vamos a tener la posibilidad de tener una anemia por enfermedad crónica, hacer una paciente que no controla su enfermedad, que no tiene un seguimiento adecuado, también puede ser una posibilidad. Y también podemos sospechar en ella de otras posibilidades autoinmunes que se asocian a problemas de la sangre, como enfermedades hemolíticas autoinmunes, ¿no? Anemia hemolítica autoinmune, y ya en el examen físico, el revaloro también con el control de hemograma, verificaremos que los valores de plaquetas, de leucocitos también estén dentro de rangos normales, ¿no? Tener en cuenta que en pacientes que presentan una enfermedad crónica, una enfermedad especialmente autoinmune, las posibilidades del abanico de causas incrementa de manera importante. Y como habíamos comentado, ¿no?, una de las principales causas de anemia que siempre debemos tener en cuenta como una posibilidad diagnóstica es la deficiencia de hierro. Es importante que ustedes, como estudiantes de medicina, como futuros médicos generales, independientemente de la especialidad que elijan, siempre traten de poder diagnosticar, reconocer esta condición, ¿no?, la deficiencia de hierro de manera pronta, para poder ayudar al paciente. Entonces, recordamos mucho que dentro de este metabolismo de hierro va a ser importante saber que hay lugares en donde se va a absorber, va a haber también pérdidas que van a producirse de manera frecuente, especialmente en las mujeres, como por ejemplo el periodo menstrual, ¿no? Y va a haber requerimientos aún mayores, por ejemplo, en el periodo del embarazo. Es importante tener en cuenta eso porque nos va a ayudar a darles algunos suplementos preventivos, especialmente en esta etapa del embarazo, que es una de las que más complicaciones puede tener en el desarrollo del bebé, ¿no?, a futuro. Y que el hierro también es importante, no solamente para lo que es la formación de la hemoglobina, sino que participa en múltiples procesos, en desarrollos enzimáticos de muchas funciones en nuestro cuerpo. Y es importante tener en cuenta que no solo evaluamos la anemia, nuestro objetivo no es diagnosticar una anemia con deficiencia de hierro, sino diagnosticar la deficiencia de hierro antes de que se produzca la anemia. Sería el objetivo para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar complicaciones. Entonces tenemos que recordar que hay, como había mencionado, varias posibilidades de alteraciones tanto en la vía de absorción,
en los requerimientos que se pueden presentar, y puede haber sangrados anormales que produzcan esta deficiencia de este nutriente y de manera secundaria una anemia por deficiencia de hierro. Entonces es importante tener en cuenta la dieta que tiene el paciente, si tiene alguna pérdida evidente, no solamente gastrointestinal, que es una de las causas más frecuentes de deficiencia de hierro, sino también ginecológicas. Las menstruaciones abundantes son otra causa muy frecuente de deficiencia de hierro y de anemia por deficiencia de hierro, pero también las urológicas, ¿no? Algunos pacientes que tienen problemas prostáticos, es importante tenerlo en cuenta. Y los periodos de demanda, los periodos en los que vamos a ser más vulnerables a tener esta deficiencia de hierro, es la gestación, en la etapa de la niñez, en los lactantes, va a ser bastante frecuente, y nuestros adultos mayores que idealmente también deberían tener un despistaje preventivo. Y secundariamente también las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Donde es muy frecuente realmente de hierro y la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, tenemos que recordar algunos síntomas que pueden presentarse en la anemia por deficiencia de hierro, que van a ser la somnolencia marcada, el querer consumir algunos elementos como por ejemplo el hierro, como el hielo, algunas lesiones en la cavidad oral, la caída de cabello, una fiebre aguda, van a haber una tendencia mayor a las infecciones, también el dolor de cabeza, el cansancio al hacer pequeños esfuerzos, el menor rendimiento escolar en los niños, es bastante frecuente estas manifestaciones clínicas. En términos generales, ¿no? Puede afectar, como había mencionado, a la parte de la piel, generando más descamación, generando lesiones en las comisuras labiales, lesiones a nivel de la lengua, quelitis, estomatitis, también problemas en la deglución relacionándose con membranas exofágicas, el síndrome de Plummer-Vinson, y algunas otras alteraciones en el desarrollo psicomotor y en la parte neurológica. También hay una relación con el sistema límbico, el control de emociones, por eso que es tan importante en realidad el diagnóstico oportuno de la anemia por deficiencia de hierro en etapas tempranas, especialmente en edades pediátricas menores de 2 años, porque participa en el desarrollo neurológico y va a afectar al adulto que va a producir, que va a ser mañana más tarde ese niño. Algunos efectos también que se pueden producir en el embarazo y en el bebé, ¿no? En el embarazo ya habíamos mencionado un poquito acerca de la respuesta inmunológica disminuida, fatiga, mareos, falta de concentración, palidez. También puede asociarse a parto pretérmino y mayores posibilidades de hemorragia periparto. Y en el bebé, el bajo peso al nacer, alteración también en la respuesta inmune y problemas cognitivos, ¿no? Siempre tenemos nuestro objetivo, ¿no? Va a ser evitar la deficiencia de hierro en anemia por deficiencia de hierro en menores de 2 años. Entonces, vemos aquí un caso clínico. Esta es una mujer de 25 años, que es una gestante de 35 semanas. Además, ella manifiesta un antecedente importante que es vegana y acude por cansancio a una evaluación médica. Ella presenta, dentro de su periodo del embarazo, estaba suplementándose con hierro de manera irregular porque no presentaba muy buena tolerancia, entonces ha sido muy esporádica en realidad su suplemento. En primer lugar, entonces, nos situamos en qué alteración podría presentar esta mujer, lo cual podría ser la causa de este cansancio que presenta. Nosotros podríamos considerar que podría tener relación con una anemia, en este caso la causa más frecuente es la deficiencia de hierro, pero también habría otra cosa, también tener la deficiencia de una vitamina B12, teniendo en cuenta que no reporta haber tenido algún suplemento durante el embarazo de este nutriente. Entonces, como
como principal impresión diagnóstica o sospecha diagnóstica serían estas posibilidades, y en base a ello vamos a solicitar un plan de trabajo inicial. Dentro de nuestro plan de trabajo inicial siempre esperaremos corroborar nuestro diagnóstico con un estudio de hemograma, en el que, como hemos visto, no solo nos permita evaluar el valor de la hemoglobina, sino otros elementos adicionales como leucocitos, plaquetas, constantes corpusculares, que nos ayudan a orientar mejor nuestro diagnóstico de anemia probable. Adicionalmente, si ya tenemos una sospecha de una deficiencia nutricional, podemos adelantarnos y solicitar también los parámetros para evaluar lo que es depósitos de hierro. Dentro de ellos, los más importantes podrían ser el valor de la ferritina junto con la saturación de transferrina. Nos sería un parámetro de depósito y de transporte de hierro. Y en tercer lugar, también podríamos adelantarnos por este antecedente de ser vegana, solicitar un dosaje de vitamina B12 que está dentro también de nuestras posibilidades diagnósticas. Esto consideraríamos eso, y adicionalmente podríamos, si consideramos la posibilidad de articulaciones. Pero sospechando ya de una deficiencia nutricional, lo más probable es que este resultado de reticulocitos sea disminuido, ¿no? Eso sería lo que esperaríamos. En el caso de confirmarse nuestra sospecha diagnóstica de que nuestra paciente sí tuviera deficiencia de hierro, entonces nuestra primera opción de tratamiento ya no va a ser vía oral. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de finalizar el periodo de parto. Nos quedan prácticamente unas 2 semanas, en el mejor de los casos, ¿no?, para que finalice o esté en posibilidad de culminar el parto, la gestación. Entonces es muy poco tiempo para darle un suplemento vía oral y que pueda mejorar en el caso de tener una deficiencia de hierro. Por eso, y además por la pobre tolerancia al suplemento de hierro vía oral, nosotros elegiríamos un suplemento endovenoso, basándonos en el tiempo que tenemos para reponer el hierro y en la pobre tolerancia que presenta la paciente. Entonces, de este caso, ¿no?, tenemos el resultado de un control de hemograma, en donde nos va a orientar un poquito a que la paciente está en el tercer trimestre. No está en realidad en rangos límite, habíamos recordado que en el tercer trimestre el valor de hemoglobina era 11, siempre y cuando recordamos que la paciente vive a nivel del parto, si no los parámetros también de hemoglobina varían. Entonces, en este caso, nuestra paciente estaría estrictamente con una anemia leve. Las constantes, vemos que si bien es cierto, están en rango límite muy cercano a 80, ¿no? Esta variación, el que no esté microcítica, hipocrómica, como esperaríamos habitualmente en una deficiencia de hierro importante, puede tener variaciones porque a la par el paciente puede tener una deficiencia de vitamina B2. Entonces, pueden ahí compensarse los volúmenes corpusculares y no podemos, y en algunos casos puede no ser tan marcada la microcitosis, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, recordar que nuestro objetivo va a ser siempre descartar la anemia prontamente. En el caso de una anemia prevenible por deficiencias nutricionales, es la deficiencia de hierro, la vitamina B12, hay que tenerlo en cuenta. La deficiencia de hierro inicialmente no va a manifestarse con disminuciones del valor de hemoglobina, sino con disminución de los depósitos de hierro. Por eso, si tenemos algún paciente que sea susceptible por algunos factores de riesgo que identificamos, tenemos que no solo contentarnos con el valor de la hemoglobina o el hemograma, sino anticiparnos y evaluar también los depósitos de hierro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es como una punta del iceberg, ¿no?, en donde la deficiencia de hierro a veces se oculta, es silenciosa. Ya cuando es una deficiencia muy severa de hierro, se va a producir la anemia por deficiencia de hierro. Nuestros parámetros de laboratorio que nos pueden apoyar a diagnosticarla anticipadamente
son los parámetros de ferritina, saturación de transferrina. Recordamos que la ferritina es un examen de laboratorio que puede alterarse sus parámetros por inflamación. Entonces hay que tener en cuenta esto en pacientes con falla renal crónica, en pacientes que tengan alguna otra enfermedad, a lo mejor autoinmune, puede que tengan marcadores de inflamación con un PCR implementado, pueden incrementarse los valores de ferritina falsamente y aún tener deficiencia de hierro. Generalmente no sobrepasan los valores de ferritina de 200 por la deficiencia de hierro en una condición de inflamación. Pero hay que tenerlo en cuenta que este parámetro puede variar si tenemos asociado alguna enfermedad inflamatoria. Entonces, dentro de los exámenes que tenemos en cuenta, además del valor de la hemoglobina para el diagnóstico de anemia, también es importante para nosotros los volúmenes corpusculares, la saturación de transferrina, la ferritina, que son bastante accesibles. Hay otros exámenes adicionales que generalmente no los vamos a usar con tanta frecuencia, pero que en algunos casos pueden ser útiles, en algunos casos de difícil diagnóstico. Y recordar que lo primero que va a disminuir en una alteración por deficiencia de hierro no va a ser la hemoglobina, sino van a ser los depósitos de hierro que estamos con ferritina, va a disminuir la saturación de transferrina de manera también paralela, y finalmente ya va a ser el valor de hemoglobina. Por ello es la importancia de sospechar esta condición tempranamente. Algunas medidas preventivas es siempre los pacientes que nosotros tengamos influir en la alimentación balanceada, en una dieta que incluya algunos suplementos de hierro de manera natural, como por ejemplo las menestras, ¿no? Acompañadas de algún alimento que contenga vitamina C, que puede favorecer su absorción, y también puede incluirse los alimentos de origen animal, que sabemos que son ricos en nutrientes. Recordemos también que tenemos posibilidades de dar a nuestros pacientes tratamiento profiláctico en el caso de que aumenten los requerimientos, como por ejemplo en el caso de los gestantes, que es importante en este caso evaluar también la tolerancia, que a veces nuestros pacientes no cumplen con el tratamiento y el suplemento vía oral por este motivo a veces fracasa, ¿no? Porque el paciente no lo tolera o a lo mejor no es ordenado con sus tomas, y en una etapa tan importante como la gestación no podemos darnos el lujo de que tenga la deficiencia de hierro, y más aunque tenga anemia que complique la gestación. Y en el caso de ser terapéuticos, sabemos que es por la carencia, o bien ya tengamos una deficiencia de hierro instaurada, con o sin anemia, ¿no? Si ya tenemos deficiencia de hierro, igual se da tratamiento terapéutico, no se espera a la anemia siempre. Y que nuestro tratamiento puede ser vía oral endovenoso, va a depender mucho no de la rapidez con que queramos resolver el problema, ¿no? Como vimos en el caso de la gestante, en algunos casos necesitamos darle un suplemento de hierro endovenoso porque no tenemos esos 3 a 4 meses que nosotros esperamos en un tratamiento vía oral. O en otro caso, por ejemplo, en que el paciente tenga que ingresar a sala de operaciones por alguna razón de manera pronta, también puede considerarse suplemento de hierro endovenoso. Hay bastantes indicaciones de hierro endovenoso que hay que tomarlas en cuenta de acuerdo a nuestros pacientes. Y el suplemento vía oral es el más usado, pero que sabemos que el tiempo de tratamiento es bastante largo, y por eso es importante evaluar la adherencia del paciente a este suplemento. Entonces, como conclusiones, es muy importante hacer un tamizaje de anemia preventivo a nuestros pacientes, especialmente en las poblaciones vulnerables. Es importante saber que un paciente puede tener más de una causa simultáneamente, también que hay deficiencia de hierro sin anemia, y hay anemia sin deficiencia de hierro, ¿no? Si bien es cierto, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente, hay pacientes que pueden tener anemia por múltiples otras causas que tenemos que investigar. Y eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.
¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que es el hierro glicinato, es un suplemento de hierro también vía oral. Este suplemento se da de la misma manera que el hierro, que el sulfato ferroso, que es la forma más común de hierro. Se indica, puede ser asociado a un vaso de agua, ¿no? En un horario que no sea relacionado con las comidas. Y lo ideal es que sea o bien 30 minutos antes de los alimentos, es decir, del desayuno o del almuerzo, que es la comida, puede ser una de las dos comidas, idealmente. Y o si es que no tiene preferencia antes, puede ser de manera posterior, 1 o 2 horas posterior al almuerzo o al desayuno. No hay mucha diferencia entre la forma de darlo con respecto al sulfato ferroso. Diferente del hierro polimatosado, que sí podemos darlo, ¿no? Como con los alimentos, no hay ningún problema. En los pacientes con insuficiencia renal, lo que tenemos que evaluar es no solamente la deficiencia de hierro, tenemos que evaluar, lo primero que tenemos que hacer en un paciente con insuficiencia renal es evaluar la causa de la insuficiencia renal. En muchos de nuestros pacientes hematológicos con mieloma múltiple que debutan con una falla renal. Entonces, lo primero que tenemos que estar seguros es que por ahí no se nos está escapando un diagnóstico tan importante como mieloma múltiple, ¿no? Siempre nosotros vemos un paciente con falla renal no filiada, que no tiene causa, es una posibilidad para nosotros. Eso sería el primer paso, estar seguros de cuál es la causa. Y lo segundo, ¿no? Es si ya el paciente tiene a lo mejor falla renal por un problema de hipertensión, de diabetes, ya está muy clara la causa, y el paciente necesita diálisis, sabemos que probablemente va a tener deficiencia de hierro, entonces se pauta darle hierro durante la diálisis. Previo a eso se hace el dosaje de vitamina B12, de perfil de hierro, de ácido fólico, que son nutrientes que pueden alterarse su absorción, que pueden estar disminuidos, entonces se hace un dosaje para, según ello, darle un suplemento preventivo o terapéutico. Eso es lo más común. Si el paciente no está en diálisis, es menos frecuente que pueda tener deficiencia de vitamina B12, pero igual se hace el dosaje generalmente de los 3 nutrientes como mínimo a estos pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia renal. Y adicionalmente, si no tiene ninguna deficiencia ni de hierro, ni de B12, ni de ácido fólico, se le va a suplementar el eritropoyetina, ¿no? Dependiendo del grado de insuficiencia renal. Por aquí. Hay unas preguntitas. Tenemos la insuficiencia. ¿Cuál sería el principal tratamiento para el principal tratamiento para la antes había deficiencia de hierro, es sulfato ferroso. Supongo que se refiere al tratamiento. En cuanto al tratamiento, la deficiencia de hierro, generalmente el hierro más disponible en términos económicos, ¿no? Es el sulfato ferroso. Sabemos que 100 tabletas está 6 soles, ¿no? Entonces es bastante accesible para una persona común adquirirlo. Pero lo que va a hacer la diferencia es la tolerancia. Si el paciente lo tolera, no tiene los efectos adversos de ardor en la boca del estómago, estreñimiento. Entonces, de acuerdo a eso, si el paciente lo tolera, generalmente es una buena opción, porque el sulfato ferroso se absorbe muy bien. Es uno de los hierros con mejor absorción. Entonces, siempre es una posibilidad. Y también el tiempo de tratamiento, ¿no? Es importante para nosotros, para decidirnos acerca de un tiempo de hierro vía oral. No vemos mayor diferencia con el hierro polimaltosado. Si el paciente tiene buena tolerancia, yo personalmente prefiero el sulfato ferroso porque actúa más rápido, ¿no? Porque actúa más rápido.
Y el hierro glicinato también es una opción. El hierro poliinfatosado también es otra opción que tiene un poquito menor absorción que el sulfato ferroso, pero también es una opción en cuanto al hierro vía oral. ¿Cuál sería el principal tratamiento para la anemia ferropénica? Para la anemia ferropénica, primero tenemos que identificar las causas. Hemos visto que puede haber una alteración en la absorción, puede haber mayores requerimientos, puede por ahí haber pérdidas. Si tenemos pérdidas gastrointestinales, entonces nuestra primera opción tal vez no va a ser un suplemento de hierro, porque tenemos unas úlceras gástricas, no va a ser muy conveniente darle un suplemento de hierro vía oral en primera instancia, ¿no? Entonces, depende mucho de la causa cuál vamos a elegir como suplemento de hierro. Y lo segundo siempre es un complemento que es la parte de nutrición. Pero lo primero siempre hay que investigar por qué estamos teniendo la deficiencia de hierro, si es por pérdidas ginecológicas, si es por pérdidas gastrointestinales, si el paciente tiene una úlcera, tiene por ahí una neoplasia oculta, no gastrointestinal, que es más frecuente en varones. Recordemos que los varones no tienen esa pérdida gastrointestinal, perdón, la pérdida menstrual común de las mujeres. Puede tener también un problema de úlceras gástricas, un problema de cirrosis que desemboca en varices esofágicas y genera una HDA. Entonces hay que enfocar primero cuál es la causa que está originando la deficiencia de hierro. Y según eso orientamos nuestro tratamiento vía oral. Si el tratamiento vía oral es el más adecuado, si le damos tratamiento venoso, porque queremos una reposición más rápida, porque a lo mejor tenemos problemas gastrointestinales, no va a ser factible darle un tratamiento vía oral. Eso sería la recomendación. Muchas gracias, doctora. Al parecer ya no hay más preguntas, chicos. Si tienen más dudas, lo pueden dejar en el chat de Zoom. Recuerden que este es un medio seguro. Así que si tienen más consultas, lo pueden dejar por aquí. Aquí me escribieron por interno, me mencionan acerca de que si puede existir un tratamiento en adolescentes con sulfato ferroso. Sí, en adolescentes, no, especialmente porque ya tienen un peso generalmente similar al del adulto, ¿no? Son 50 kilos aproximadamente, la mayoría de ellos, o más. Entonces podemos darle también el suplemento de hierro vía oral. En el caso de las mujeres, recordamos que inician con la etapa de menstruación, entonces es mucho más frecuente que puedan presentarlo. Y hay un programa también en el MINSA que aún no está muy activo, que es para descartar justamente deficiencia de hierro en mujeres en edad reproductiva, ¿no? Dentro de ellos la adolescencia. Entonces sí, es una posibilidad darle este suplemento de hierro vía oral, y también sería conveniente que se haga un tamizaje preventivo periódicamente. Bien. Al parecer hay un audio encendido. Muchas gracias, doctora. Gracias por la ponencia del día de hoy. Ha sido bastante provechoso. El tema de anemias es bastante importante y mucho más en el contexto actual que estamos viviendo. Y ahora vamos a proceder a tomarnos la fotito grupal, chicos. No sé si, doctora, podría mencionar la palabra clave de la ponencia. Y por supuesto, siempre vamos a recordar la anemia, que es la que tenemos que prevenir, ¿no? En la medida de lo posible. La anemia por deficiencia de hierro, por deficiencias nutricionales, es posible prevenirla, diagnosticarla de manera precoz, de manera oportuna, y debemos tenerla nosotros como médicos, tener en mente a la anemia y proponer dentro de nuestras evaluaciones, ¿no? esta posibilidad de un diagnóstico oportuno. Siempre recordar a la anemia, tenerla en mente, porque en realidad es una puerta para el diagnóstico de otras enfermedades, ¿no? Esta es una condición que nos abre los ojitos para tener en cuenta otro tipo de enfermedades, algunas de mayor complejidad, que
tratándolo oportunamente pueden ser tratadas. Muchas gracias, doctora. Ya saben, chicos, la palabra clave es anemias, la cual ustedes van a tener que completarlo en el post-test. En la parte final les va a salir un espacio y ustedes lo van a escribir en mayúsculas y respetando tildes si es que existiese tilde. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, los invito a que por favor enciendan sus camaritas, nos tomamos la foto con la doctora. Asimismo, se va a guardar como evidencia para que cada uno de ustedes pueda validar su participación dentro de la actividad, si en caso no aparece su nombre en la lista del post-test.